para la gente de física, ¿sí? Ténganlo en cuenta para el examen final, ¿sí? Los teoremas son importantes. Gauss-Green incluye la demostración, ¿sí? Para todos, pero en particular para física. Lo que nosotros habíamos visto hasta aquí son los distintos tipos de integrales, ¿sí? En la segunda parte de la materia de análisis 2 y en cálculo nivel 4, ¿sí? Hemos visto la integral doble, esto ya un poco lo dije, pero bueno, volvamos a mirar en general, que lo simbolizamos con dos símbolos de integral, pero lo importante es que el dominio de integración es un subconjunto de R2 que en general le pedimos que sea región. No es que no podamos integrar en algo que no sea región, pero al final, en los cálculos prácticos, nos hemos quedado con una región, que es algo que realmente es una figura plana en R2, ¿sí? Que básicamente uno diría intuitivamente tiene área, ¿sí? Y la función integrando era una función en general de dos variables porque este punto pertenece a R, ¿sí? Esta venía de una suma de Riemann en la cual se multiplicaba el valor de la función, si pensamos en el teorema de Darboux, por el área de un subrectángulo, ¿sí? En particular, si la función es idénticamente 1, el resultado de la integral, si existe por supuesto la integral, es el área de R, ¿sí? Después, bueno, en integrales dobles hemos visto cambio a coordenadas polares. En realidad hemos visto también transformaciones lineales y afines y un poquito de coordenadas elípticas. Después hemos visto integrales triples, donde el dominio de integración era un subconjunto de R3, donde a T también se le pide que sea región en ya los ejercicios prácticos, ¿sí? Eso significaba algo realmente tridimensional, un sólido en R3, ¿sí? La función que se integra depende de tres variables porque el punto varía en t de b. ¿Por qué? Porque las sumas de Riemann son los valores de la función en un punto del subrectángulo, acá es p sub k, multiplicado por el volumen de ese trocito, ¿sí? Un subrectángulo. Si la función era idénticamente 1, esto, la integral me da el volumen del sólido, ¿sí? Luego vimos integrales de línea, que es integrar sobre, como lo dice la palabra, una línea, una curva, que hemos definido el concepto de curva como imagen de una función
de una variable real que varía en un cierto dominio conjunto de R y con valores en el espacio donde está la curva, una función continua básicamente. Pero ya para integrar le pedimos más, le pedimos a la curva que sea regular, eso significaba que tenga al menos una parametrización regular, y la función que se integra va a depender de 2 o 3 variables de acuerdo a si la curva está en R2 o en R3, ¿sí? Y acá era un DS diferencial de longitud para la gente. Esto, si uno la piensa en términos de sumas de Riemann, que no hemos visto nada de eso, hemos visto directamente la fórmula de cálculo, es pensar que uno multiplica el valor de la función en un punto de un trocito del arco de curva y multiplica por longitud de ese trocito, ¿sí? Que uno puede poner delta de S sub K o si quieren longitud de un trocito de curva. ¿Está bien? De nuevo, si la función es idénticamente 1, que obtengo la longitud de C. ¿Sí? Ahora, lo último que hemos visto es integral de superficie, que hemos vuelto a denotar con 2 símbolos de integral, porque la superficie es un mundo bidimensional si uno considera las superficies regulares, que son sobre las que se integra, con las que vamos a trabajar, ¿sí? Esto es un subconjunto de R3, pero distinto que el que tenían las integrales triples, ¿está bien? Acá era un sólido, acá es una superficie en R3, una chapita, ¿está bien? Esto es S. Y entonces se le piden ciertas características. Ya hemos visto que a superficie también lo hemos definido, igual que curva, como imagen de una función, pero ahora de 2 variables, ¿sí? Es un mundo bidimensional, entonces es un dominio en R2 y con valores en R3. La imagen de esta parametrización es la superficie, siempre y cuando esta alfa sea continua como mínimo. Pero para poder integrar, vamos a pedir que sea regular. Eso significa derivadas parciales continuas en el interior de D y el producto cruz de alfa 1, llamado producto fundamental, por alfa 2, distinto de nulo en todo V de D, del interior de D. Lo que integramos es una función de 3 variables, el punto siempre varía en el dominio de integración, y acá va un diferencial de omega, lo denotamos nosotros, hay distintas notaciones, eso lo he dado en el apunte, y si uno piensa en las sumas de Riemann, vendría la suma de F en puntos P sub K de trocitos de la superficie multiplicado por el área de ese trocito de superficie. ¿Mm? Cuando la función es idénticamente 1, lo que obtengo es el área, ¿sí?, del trozo de superficie.
sobre S de omega. Bien, en todas las integrales, ¿sí? Si uno considera la función que uno integra como densidad de masa, en cada caso por unidad de área en las dobles, por unidad de volumen en las triples, por unidad de longitud en las de línea y por unidad de área en las de superficie, obtengo la masa. ¿Sí? Eso uno lo puede, las aplicaciones en general se obtienen de pensar en la suma de Riemann original de la cual parte la integral. Acuérdense que la integral es un límite de esa suma de Riemann cuando uno densifica las particiones. Otros conceptos que hemos visto es momentos de inercia, centros de masa, y bueno, se pueden trabajar, carga eléctrica también hemos visto, pero se pueden, es una herramienta, la integral de cualquier tipo, para definir ciertos conceptos que provengan originalmente de una suma discreta. La integral es llevar al continuo una suma discreta, una función que está definida en puntos sueltos, la extiendo a una distribución continua. Por eso a la función mínimamente se le pide continuidad en el dominio. Ahora, para las integrales dobles se han usado para el cálculo dos integrales sucesivas, donde la primera es una paramétrica en un parámetro, ¿sí? Y al resultado de eso se lo integra respecto de la variable que ha pasado como parámetro y ya resulta una integral simple cuyo resultado es un número real. En el caso de las integrales triples, esto se ha resuelto a través de tres integrales sucesivas, ¿sí? Donde la primera es paramétrica pero en dos parámetros, la segunda es paramétrica en uno y la última una integral simple que da un número real. Cada una de estas integrales, la doble y la triple, tiene tantos órdenes de integración como los permitan sus variables. La integral doble tiene 2 órdenes de integración posible, la integral triple tiene 6. Cada una de ellas tienen cambios de variables. Como hemos dicho, en la doble tengo las transformaciones lineales, las polares, circulares y las elípticas. En el caso de las triples hemos visto coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Cuando ya hemos trabajado, esto digamos lo hemos evaluado en el primer parcial, ¿sí? Ahora, después comenzamos a ver las integrales de línea. Como la línea es la imagen de una función de un solo número real. ¿Por qué? Porque es algo unidimensional, ¿sí? Y se calcula a través de una integral simple. Parametrizamos la curva, es decir, ponemos a C como imagen de una función que viene de un intervalo real a B, y esa función alfa le pedimos que sea regular, es decir, alfa continua para que sea curva C, y la derivada continua en el abierto a B y no nula para todo t de todo valor de la variable en el intervalo abierto a B. Entonces a esta le pedimos regular
Y en ese caso, la integral de línea se calculaba como la integral entre A y B de f pasado en términos del parámetro por la norma de alfa prima de t dt. ¿Está bien? En el caso de la integral de superficie, la parametrización de la superficie es ponerla en términos de dos variables, acá lo hemos dicho, le pedimos parametrización regular, es decir, hay mucho paralelismo con la de línea, lo vamos a calcular como una integral doble sobre el dominio de la parametrización. En la de línea era integral simple sobre el dominio de la parametrización, que era el intervalo AB. Pasamos F en términos de U y de B y multiplicamos por la norma del producto fundamental. Es decir, seguimos con el paralelismo con la de línea, multiplicamos por una norma de algo que tiene que ver con la derivada de la parametrización, pero ahora mi parametrización tiene dos variables, entonces tengo dos derivadas parciales, las combino con el producto vectorial, el producto cruz, ¿sí? Y a eso le saco la norma de U de B. Esa es la fórmula de cálculo. Bien. En los dos tipos de integrales vimos un caso particular, tanto en la de línea como en la de superficie, en la cual se trabaja una función integrando que tiene que ver con un campo vectorial. En el caso de las integrales de línea, ese campo vectorial le sacamos la componente en la dirección de un vector tangente dado previamente en la curva, un versor, porque queremos la componente en la dirección de ese versor tangente. Pero nos interesa el sentido porque la función integrando que tomamos es el producto escalar del campo vectorial dado por ese versor que hemos visto que lo podemos interpretar como versor velocidad movimiento sobre la curva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se define el trabajo realizado por una partícula, perdón, por el campo para mover una partícula a lo largo de la curva C de esta función como el trabajo que realiza el campo para mover la partícula a lo largo de la curva en la dirección de B se define como esta integral, ¿sí? Entonces, toma mucha importancia este caso particular en que la función f minúscula de p es la componente escalar de un campo en la dirección de un versor tangente dado, un campo tangente dado, tangente a la curva en cada punto. En el caso de las integrales de superficie, lo que hemos visto es el caso particular de tomar una función que también es la componente
de un campo vectorial en R3, pero en la dirección de un versor normal dado a la superficie, un campo unitario normal a la superficie. En cada punto se hace la proyección escalar. Entonces, ¿por qué toma mucha importancia esto? Porque existe el concepto de flujo en física a través de la superficie, el flujo del campo a través de la superficie, y se define como la integral sobre la superficie de esta componente escalar del campo en la dirección normal prefijada. Entonces, eso está dado en el problema antes, ¿sí? Este versor n, ese campo unitario normal a la superficie. En el caso del trabajo, que lo vimos como trabajo, también existe el concepto de lo que se llama circulación del campo a través de una curva cerrada en general, que tiene la misma forma, ¿sí? Pero es un concepto de física diferente, que lo vamos a usar un poco más ahora, con el teorema de Stokes. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer hasta aquí? No, profe. Bueno, de todos modos, algo vamos a hacer repasando, digamos, los ejercicios que vamos a hacer con los teoremas, también lo vamos a mirar con la forma directa, que es con integral de línea o integral de superficie en cada caso. Bien. Vamos entonces a los teoremas. El teorema de Stokes. Bueno, eso me estaba olvidando. En la integral de línea, hemos visto el teorema de Gauss-Green. Ese teorema relacionaba la integral de línea de un campo, es decir, este tipo particular de integral de línea, de una curva en R2 y cerrada y recorrida contraria a las agujas del reloj con una integral doble. Es como que uno sube una dimensión, ¿sí? Acá estoy integrando sobre una línea, paso a integrar sobre una región en R2. ¿Quién es esa región? Es la encerrada por la curva C, es decir, C es la frontera de R. Y acá se integran derivadas del campo, una función escalar, no sabemos integrar ningún campo vectorial en integrales dobles, ¿sí? Es la derivada de la segunda componente del campo respecto de la primera variable menos la primera componente respecto de la segunda variable. Eso es lo que integramos de x de y. ¿Sí? Entonces es como que sube una dimensión y nos permite calcular la integral de línea de una curva cerrada a través de una integral doble, que es una herramienta totalmente distinta, y relacionarlas con otras cosas como puede ser el área encerrada, etc. ¿Sí? Nos da herramientas fuertes. Entonces, ahora vamos a ver este par de teoremas
que un poco generalizan este teorema de Gauss-Green. En el caso del teorema de Gauss-Ostrogradski, ¿en qué sentido lo generaliza? En que trabaja sobre relacionando una integral de superficie con una integral triple, es decir, de nuevo vuelvo a subir una dimensión, pero con una integral de superficie. La integral de superficie es integral de campo. No estoy integrando una integral de superficie cualquiera, ¿sí? La superficie sobre la que tengo que estar integrando tiene que ser una superficie cerrada. En general no se usa el símbolo este, pero bueno, algunos libros sí lo hacen para indicar que la superficie es cerrada. ¿Está bien? Así como en la curva le pedíamos que sea recorrida contraria a las agujas del reloj, que de alguna manera es orientarla a la curva, es dar la curva con un versor tangente, un campo vectorial unitario tangente a la curva en un determinado sentido elegido previamente, acá en la superficie también le pedimos que el campo normal no sea cualquiera. Para que se dé la igualdad, el campo normal tiene que ser el que sale del sólido encerrado por la superficie S. Es decir, hemos visto que una superficie se iba a llamar cerrada si encerraba un sólido, una región de R3. Entonces, yo tengo una superficie cerrada, como podría ser una esfera, ¿sí? ¿Por qué? Porque encierra, si uno inyecta a través de la superficie cemento, queda contenido dentro y si saca la superficie queda un sólido de R3, ¿sí? Que es todo lo que está dentro de la esfera. Eso va a ser R, sobre lo que voy a integrar la triple. Es decir, la superficie es la frontera de R, lo mismo que pasaba en Gauss-Green. La curva era la frontera de R, la región en R2 sobre la que integraba la doble. Aquí pasa lo mismo, ¿sí? Y voy a integrar en la triple algo que tiene que ver con las derivadas del campo, igual que en Gauss-Green, pero es en este caso la divergencia del campo, que si se acuerdan, la divergencia del campo era la suma de estas tres derivadas parciales. La primera componente respecto de la primera variable, la segunda respecto de y, la tercera respecto de z. Entonces es una función escalar. Entonces tienen mucho de relación los dos teoremas para que cuando lo tengan que exponer, digamos, con memorizar un poco uno, los demás salen con bastante facilidad las hipótesis, ¿sí? Pero mucho de lo que se pide es justamente para que sean seguro integrables y tengan sentido estas dos integrales. Al campo se le pide continuamente diferenciable en un abierto U que contenga a la superficie de la región R, lo mismo que se pedía en Gauss-Green para el campo. Bien, entonces este teorema nos permite otra fórmula de cálculo, otra forma de calcular una integral de superficie, pero solo para el caso en que la integral de superficie sea integral de un campo y que la superficie sea una superficie cerrada. Si no, no se puede en principio aplicar tal como está. ¿Sí? Muchas veces se hacen artificios de, supongamos si uno tiene que integrar sobre un paraboloide,
que no tiene la tapa de arriba, eso no es una superficie cerrada, si tomo la taza sola, ¿sí? Pero muchas veces se hace el artificio de que si es fácil la integral de superficie sobre ese disco, sobre esa tapa de arriba, uno toma la integral sobre el paraboloide, le suma la integral sobre la tapa esa de arriba y aplica el teorema de Gauss-Ostrogradski y calcula la integral triple sobre el sólido que queda ahí adentro. Y después lo que hace para sacar esta que era mi objetivo sobre el paraboloide, le paso restando, la calculo a esta por supuesto como integral de superficie y le resto a la otra, ¿sí? Eso se hace muchas veces cuando hace falta. Por supuesto, esas ya son aplicaciones más sofisticadas de este teorema, ¿sí? Bueno, entonces veamos este ejemplo. Primero lo pensemos al ejemplo como integral de superficie que haríamos directamente, para que un poco repasemos esa idea, la de integral de superficie. Entonces tenemos acá que calcular este flujo, ¿sí? La integral del campo F, que el campo F, fíjense, es el campo del vector posición, es decir, tengo un punto en el espacio, un X y Z, el vector que le pego es el mismo X y Z, ¿sí? Es como si hubiese, acá en el origen sería el 0, 0, 0, en el 1, 1, 1 sería el vector aquí 1, 1, 1, me movería 1 en X, 1 en Y, 1 en Z y marco ese vector y así sucesivamente. ¿Sí? En R3 tengo un tetraedro sumergido en ese campo vectorial en R3. Eso significa que no solo tomo el plano este que están viendo adelante, sino también estas otras tres caras, son cuatro caras, ¿sí? Es como una pirámide. Entonces tiene las cuatro caras, no es solamente el plano de adelante. Entonces quiero calcular este flujo que se define de esta manera como integral de superficie. Entonces, en principio, ¿yo qué hago? Divido ese original en cuatro trozos, ¿sí? Yo tengo el tetraedro, entonces les voy a dar nombre a cada una de las superficies, le llamo S1 al plano de ecuación X más Y más Z igual a 1, le llamo S2 al plano Y igual a 0, que es el ZX, S3 al plano Z igual a 0, el del piso, el XY, S4 al X igual a 0,
¿sí? Que es el triangulito sobre el ZI. Cada uno de estos trozos, bueno, S, lo que llamo S, es la unión de las cuatro. Eso claramente no es S una superficie regular porque tiene esas aristas donde no existe el plano tangente, ¿sí? Cuando quiero pasar de una cara a la otra, en la arista común entre las caras, no existe plano tangente. Y entonces S no es regular, pero S es regular a trozos. ¿Por qué? Porque cada triangulito, cada trozo S sub i, sí es regular. ¿Sí? Ahora, eh, cada una de estos trozos yo tendría que parametrizarlos de alguna manera. Hemos dicho que si yo puedo tener una forma explícita, es decir, despejar una de las variables en función de las otras dos, ya directamente no vamos a escribir la parametrización. Escribo esa función z de xy, que en el caso del plano es 1 menos x menos y. En el caso de S2 ya está escrita, es i igual a 0, si la escribo con notación de función, sería función de x y de z. Z igual a 0 también, ya está despejado aquí, esa sería la función. Y en el caso de x igual a 0, es función de y de z, idénticamente nulo. ¿Sí? Entonces, el dominio, cualquier duda que tengan me detienen, ¿no? El dominio, acuérdense que tomo el trozo y lo proyecto en el plano correspondiente a sus variables. Entonces, he dividido la superficie S en 4 porciones. Una es el triángulo solo que veo adelante, ese es S1, ¿sí? Que cuando se proyecta en el plano XY, que es el de sus variables, lo proyecto en el plano XY, me da este triangulito, poner, este triangulito que está acá, ¿sí? Que por las dimensiones que tenía el plano, esto es 1, esto es 1, esto es 1, ¿sí? Visto de frente, en el plano XY, me va a dar este triángulo, donde esto es 1, esto es 1. Entonces a esto le puedo llamar R1 si quiere. Es donde voy a trabajar con esta función. El XY varía en R1. ¿Sí? Ese va a ser el dominio de la primera función z de xy para el trocito primero. En el caso de la segunda superficie, que es el i igual a 0, el plano XZ, ¿sí? Es la cara lateral acá. Este trozo, este es S2, este era S1.
Las variables son x y z. La proyección de este triangulito en el plano xz es el mismo. ¿Está bien? Entonces, si yo dibujo acá en este espacio, en el plano de variables x, z, es exactamente el mismo triangulito que tenía para la primera. Nada más que en ese plano. Ese es R2. ¿Sí? Y así puedo seguir con cada una de las superficies diciendo cuál es el dominio. ¿Va a cambiar la forma del dominio o va a ser la misma? Independiente, por supuesto, del nombre de las variables. ¿Va a ser la misma forma? Sí, es el mismo triángulo, ¿sí? Yo he dividido, terminemos acá de poner todas las superficies por separado. S3 era en el piso. Y S4 era acá atrás. Entonces son las cuatro trozos de superficie que intervienen, ¿sí? Y las proyecciones, como bien han dicho, en los planos correspondientes, al final siempre son un triángulo de lados 1 y 1 rectos en el origen, ¿sí? Todas tienen la misma proyección en este caso. Entonces, las regiones sobre las que trabajamos, en definitiva, tienen la misma forma. Ahora, lo que teníamos que calcular era la integral sobre S del campo F escalar por N de omega. En el problema se plantea que el N salga del sólido que encierra la superficie, ¿sí? Entonces, tenemos que ver en cada superficie hacia dónde miraría el campo normal que sale del sólido. Entonces, visto aquí en la superficie S es medio confuso cuando ya queda puesto, pero si lo miramos en cada una de las superficies en particular, marcamos uno de los infinitos vectores versores normales que constituyen el campo normal en cada superficie y dejamos indicado, ¿sí?, cuál sería la dirección, el sentido del campo normal que elegimos para que salga finalmente en total del sólido. ¿Se entiende esto? Mira para atrás. Dejamos indicado en cada superficie el campo normal que vamos a tomar. Eso es orientarlas a las superficies. Es dar simplemente el trozo de superficie con un campo vectorial normal elegido.
Esto ya lo hemos visto la clase pasada. ¿Alguna duda de esto? Bien. En general, para aplicar Gauss-Trotsky, tenemos que tomar ese campo normal hacia el exterior del sólido, para que se dé la igualdad. Entonces, esto que estamos haciendo, este trabajo que estamos haciendo con detalle, es pensando en calcularla directamente al flujo, es decir, calcularlo como integral de superficie, que es como fue definido. ¿Está bien? De O. Entonces, como es separado en las 4 superficies, esto se calcularía como la suma, con i desde 1 hasta 4, de la integral sobre cada trozo de la superficie inicial de omega. A cada una de estas integrales le podemos llamar I sub i, o f si quieren, de flujo f sub i. ¿Sí? El flujo a través de cada una de las superficies. Entonces, analicemos ahora, miremos, pensemos un poquito qué es lo que estamos calculando. La función integrando es la componente del campo en la dirección normal preelegida, es decir, la proyección escalar, que se traduce en este producto escalar matemáticamente. En la superficie S4, ¿sí? El campo que nosotros tenemos es X y Z. Ese es el campo, en cada punto. Pensemos en la superficie S4. Cada punto de la superficie S4. ¿Qué característica tiene cada punto de esa superficie S4? Que X vale 0. Es decir, el campo va a tener primera componente nula sobre todos los puntos de S4. ¿Sí? Es decir, si yo me paro en este punto, el vector, si este es el vector posición del punto, va a tomar el F esa posición, independiente de la longitud, ¿no es cierto? Pero va a tener esa dirección y sentido. Tomo otro punto, esa dirección y sentido. Es decir, el F, flecha F. ¿Qué posición toma frente a ese 4? ¿Qué tipo de vector dirían que es en relación a ese 4? ¿Qué vector, perdón, profe? Que la flecha F sobre ese 4, ¿qué posición en relación a ese 4 tomaría? ¿Cómo lo describirías? Puede ser que es como un vector contenido en S4 o Es paralelo a decir, S4. es decir, sí, tangente. ¿Está bien? Es un plano en este caso, pero también puedo decir que tiene una posición tangente al plano. Entonces,
¿Cómo es en relación a n4 en cada punto? Al vector normal, Perpendicular. perpendicular. Es decir, ¿cuánto va a valer f sub 4, la integral sobre S4 de f escalar n de omega? ¿Cuánto vale? 0. 0. ¿Por qué? Porque esto es idénticamente nulo sobre toda la superficie, porque el campo es tangente. ¿Qué pasa sobre S3? Pasaría lo mismo. Lo mismo. ¿Qué pasa sobre S2? También lo mismo. Solo me queda calcular F1. Es decir, el flujo total, en definitiva, es igual a F1, lo que dé F1. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de hacer? Analicen la función antes de largarse a hacer todo el detalle de ver cuál va a ser el vector normal, aplicar la fórmula, etc. Entonces, solo nos dedicamos a calcular F1, que es la integral sobre el primer plano, S1, el primer triangulito, de la componente del campo. Y eso es, de acuerdo a la fórmula de cálculo, la integral doble sobre R1, era la proyección en el plano XY, ya estoy en doble, tenía que pasar el campo en términos de la parametrización. El campo es X y Z. Tenemos Z función de X y de Y, que es 1 menos X menos Y. Escalar por el versor normal. Acuérdense que dividíamos en la norma, pero después multiplicábamos por la norma. Entonces me quedaba al final vector normal, que en el caso de la forma explícita z función de x y de y, el vector era o zx, zi menos 1 o menos zx menos zi 1, de acuerdo hacia dónde mira. Este es el vector, digamos, el campo vectorial elegido que sale del sólido. En el caso de S1, ¿qué características hace que yo elija este o este? ¿O cuál de los dos elegirían como campo normal? El segundo porque tiene tercer componente positivo. Exacto, ¿sí? Fíjense que lo que distingue a este campo del otro que mira hacia la otra cara, metiéndose al sólido, es que la tercera componente, esta es positiva, ¿sí? El vector está levemente hacia arriba. Si yo dibujo hacia adentro, se cae el vector del plano, ¿sí? XY, el paralelo al XY, está hacia abajo, en cambio este está hacia arriba, tiene componente positiva. ¿Está bien? Entonces, elijo el segundo. Y Zx es menos 1, Zi es menos 1, porque Z, acuérdense que es 1 menos X menos Y en la primera superficie, ¿sí? Entonces, menos 1, 1.
de x de y. Bueno, entonces es integral doble sobre R1, el triangulito, y acá tengo menos x menos y más 1 menos x menos y. Perdón, ¿qué está mal acá? El vector normal no sería 1, 1, 1. Exacto, porque es menos zx menos zi 1. ¿Está bien? Entonces acá me queda más y más. ¿Está bien? Entonces cancelo y me queda directamente la integral de la función 1 sobre el triángulo R1. ¿A qué es igual eso? El área del triángulo. El área del triángulo. Acá me ha faltado el de x de y. Es el área de R1, que no necesito calcularlo con integrales dobles, ¿sí? R1 es el triangulito de lados 1 y 1, entonces 1 por 1 dividido en 2 es 1/2. Esto da 1/2. Esto sería calcularlo directamente al flujo, ¿sí? Aplicando integral de superficie. ¿Alguna duda? Si queremos ir a aplicar el teorema de Gauss-Ostrogradski, dice acá que la integral sobre la superficie S, fijémonos que se cumplan las hipótesis, tengo R subconjunto de R3, R es todo lo que está contenido dentro de del tetraedro, incluyéndolo a las caras, ¿sí? Porque tienen que ser cerradas. Entonces la estamos tomando así por definición. Tomamos R como el tetraedro con todo lleno y con caras y todo. Acotada, el tetraedro está acotado, yo puedo encerrarlo dentro de un cubo de lado 1, ¿sí? Con vértice en el origen, simples respecto de los ejes coordenados, ¿sí? El sólido, acuérdense, las paralelas a los ejes coordenados las tienen que cortar en 1, 2 puntos o ya infinitos. Eso está ocurriendo en el tetraedro y el U que yo tomo es un abierto en R3. Yo en este caso puedo tomarlo a todo R3 porque necesito que el campo esté definido en U. Pero mi campo es X y Z. Cada componente es un polinomio en las variables y eso lo puede estar definido en R3. Entonces mi abierto U en este caso es todo R3. La superficie es la frontera de R, del sólido. Es una superficie cerrada justamente porque es frontera de ese sólido. Simple, acuérdense que no tenía que volver sobre sí misma la superficie. En este caso no, es una superficie cerrada, sencilla. Regular a trozos, ya hemos visto que sí lo era. Orientable, hemos elegido de hecho cada normal sin problema. Y hemos orientado de entrada con normal exterior, ¿sí? Y entonces lo podemos aplicar al teorema. Ya, bueno, el campo ya hemos dicho, cada componente es un polinomio, es continuamente diferenciable. Las derivadas parciales son continuas en R3. Y entonces puedo aplicarlo al teorema. ¿Mm? Y es lo que está hecho acá.
Entonces ahora vuelvo a ver el tetraedro como un sólido. ¿Sí? Ya no son las superficies que yo he separado en 4 caras. Es el sólido completo y paso a la integral triple. ¿Sí? Pero ¿de qué función? De la divergencia. Pero ¿qué pasa cuando yo calculo las derivadas? La derivada de la primera componente respecto de x. Acuérdense lo que es la divergencia, ¿sí? La primera componente del campo respecto de x, la primera componente es x. Así que me da 1 esa derivada. Más, dice, la derivada de la segunda componente respecto de y, vuelve a darme 1. Más la tercera componente respecto de z, vuelve a darme 1. Y entonces la función que integro es la función 3 sobre el sólido. Puedo sacar en esta integral triple 3 fuera de la integral y me queda 3 veces el volumen del tetraedro. ¿Sí? Que ese lo puedo de nuevo calcular a mano y me da un sexto, ¿sí? Si no se acuerdan el volumen del tetraedro, bueno, aplican integrales triples, ¿sí? Puedo proyectar en este plano y después ver la variación de z, ¿sí? Es decir, me quedaría la integral entre 0 y 1 de x, de la integral entre 0 y 1 menos x, porque esta recta en el plano xy sería x más y igual a 1, de y, de la integral entre, acá es 3 veces, ¿no? Entre 0 y el plano, que es 1 menos x menos y de z. Y resuelve. Y les va a dar un sexto. ¿Sí? Perdón, un medio, porque ya está con el 3 acá adelante. ¿Sí? Esto da un sexto. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Profe, en Sí, ese caso, el triángulo no sería de lado raíz de 2 en vez de lado uno. el triángulo, ¿cuál? Sería ¿El resultado, dices vos? claro, sería de raíz de 2 sobre 2 porque en el triángulo, el S1, digamos, que calculábamos antes, los lados no serían raíz de 2. Acá vos tienes este triángulo, el S1, cuando lo Claro, proyectas, sí. te da este triángulo que es de lado 1 y 1. Ah, bien, ¿Está bien? sí, Bien. sí, gracias. Eh, bien. ¿Alguna otra duda? Acá hay un ejemplo un poco más sofisticado de alguna manera, el campo, acá me ha faltado el X y Z. El campo tiene esta forma a través de la superficie del elipsoide, este que está acá, la superficie cerrada, en la dirección normal interior. Entonces quiere ver el flujo que entra, ¿sí? Eso no significa que yo no pueda aplicar el teorema de Gauss-Ostrogradski. Lo que tengo que tener en claro es que la integral, si yo oriento la superficie con la normal hacia adentro, es menos si yo la oriento con la normal hacia afuera, porque simplemente este vector es menos este vector. ¿Sí? Propiedad del producto escalar. Entonces ese menos sale afuera y yo le aplico el Gauss-Ostrogradski a esta y bueno, me queda menos la integral triple sobre R de la divergencia. Aquí
la divergencia da cero, porque yo derivo esto respecto de x da cero, esto respecto de y da cero, esto respecto de z da cero, y la integral final es nula. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Eso en cuanto a la aplicación del teorema de Gauss-Strogowski, como verán, es bastante sencilla la aplicación. Lo que era más complicadito era calcular directamente, calcular como integral de superficie. Cuando voy a la integral triple, obviamente aplico todo lo que sé de triple. Si para resolverla la triple acá no hubo necesidad de aplicar cambio de variable, ¿sí? Es más, si uno se acordaba el volumen del tetraedro, lo podía hacer sin integrales. Pero si no me acordaba, para resolver esta integral, me manejo perfecto con las variables originales x y z y no necesito cambiar. Pero si la tengo que cambiar para calcular si me conviene cilíndricas, esféricas, etc., lo hago, ¿sí? Todas las herramientas de triple valen ahí. Ahora, el teorema del rotor, este también se llama teorema de la divergencia, ¿no? El de Gauss-Strogowski, en los libros de física lo van a encontrar como teorema de la divergencia, ¿sí? Si no, teorema de Gauss-Ostrogowski. Lo pronuncian tal cual está, ¿sí? Ostrogowski. No. Bien. El teorema del rotor o teorema de Stokes, ¿sí? Trabaja, como bien lo dice la palabra, con el rotor. Ya el rotor lo hemos visto varias veces, lo he vuelto a escribir acá, ¿sí? Lo han visto en la primera mitad del año y lo hemos repasado un poco cuando hemos visto independencia del camino o campos conservativos, ¿sí? El concepto de borde de una superficie, por favor no lo confundan con frontera, no es lo mismo, ¿sí? Si yo puedo tener en R3 un paraboloide, un trozo de paraboloide, la frontera de esto como conjunto de puntos en R3 es el mismo paraboloide, ¿está bien? En cambio, el borde de esto es esto que está acá. Es lo que intuitivamente uno llamaría el borde de ese tazón. ¿Está bien? La definición les puede parecer sofisticada, ¿sí? No es fácil definir el borde, van a ver que muchos libros directamente ni lo definen, lo consideran una cosa intuitiva. Y hay otros que, bueno, hacen el esfuerzo, como del libro donde lo saqué, a la definición. Pero básicamente es la superficie va a tener su dominio de definición como parametrización en R2. ¿Sí? Este sería el D. El D sí tiene una frontera, que es esa circunferencia que está ahí. Cuando yo por la parametrización lo llevo sobre la superficie, me da lo que es el borde. Es decir, viene a ser la frontera del dominio donde yo, de la parametrización donde yo defino la superficie. ¿Sí? Por supuesto, como curva en R3, ese borde va a tener una parametrización que va a venir de un intervalo real en R. ¿Sí? Pero básicamente es trasladar la frontera del dominio que define el trozo de superficie, ¿sí? Ustedes normalmente, ¿qué hacen? Lo proyectan al paraboloide acá y me da un disco, ¿sí?
la parametrización de la superficie, ¿qué es? A cada punto de acá lo mando al punto correspondiente acá arriba, es decir, si este es un XY, lo mando al XY, coma, si este paraboloide tenía ecuación Z, tota, este de abajo, X cuadrado, acá. Si es el X cuadrado más Y cuadrado, entonces sería el X, Y, X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Y estos puntos, ¿dónde van a ir a parar? Ahí al borde. Eso es lo que está diciendo este diagrama, ¿sí? Entonces, el borde, manéjense en forma bastante intuitiva. ¿Qué sería si yo tengo flotando en R3? Acá. Si yo tengo flotando en R3 como superficie, fíjense que esta superficie no tiene por qué ser cerrada, ¿no? A diferencia de otro gráfico. Yo tengo una superficie que podría ser un cuadradito flotando ahí en el espacio. Que eso sea la superficie. ¿Cuál es el borde? El cuadrado que rodea la superficie. Exacto, los lados, ¿sí? Porque el cuadrado en realidad sería S, pero los lados del cuadrado. Ese sería el borde. ¿Está bien? Entonces, este teorema, que es el teorema de Stokes o del rotor, va a relacionar una integral de línea, pero fíjense, va a ser una curva cerrada, que va a ser el borde de una superficie S. ¿Sí? Entonces este es el borde de S. Fíjense que sube en una dimensión también. ¿Sí? Tengo una integral de línea de un campo, la transformo en algo de una dimensión más, que es una integral de superficies, algo bidimensional, y tiene que ver con las derivadas del campo también. Fíjense que los tres teoremas hacen lo mismo. Pero aquí lo que aparece es el rotor del campo. ¿Sí? Y es una integral de, este un poco lo distingue de los otros dos. Yo acá tengo integral de superficie y voy a volver a tener una integral de campo. ¿De qué campo? Del rotor de F. Ese es el campo nuevo. Entonces, lo que diferencia a Stokes de los otros dos es que yo desemboco en una integral de un campo de nuevo. Por supuesto que lo que integro en definitiva es una función escalar, ¿está bien? Pero en los otros dos es como que termino directamente en al derivar el campo, termino directamente en una función escalar. Acá al derivarlo al campo, termino en otro campo que es el rotor y hago su integral de superficie. Acuérdense que esto tiene que estar dado el n. Lo mismo que acá tiene que estar dado el b para que yo pueda calcular. ¿Qué relación va a haber entre la orientación que le doy a la curva, al borde, con la orientación que le doy a n? Es lo que llamamos orientación positiva entre los dos. La orientación que tienen que tener cada una tiene una relación entre ellas. Y es esto que muchas veces cuesta mucho entender
y manejar, ¿sí? Algunos textos lo dan con esta forma que es la de pensarlo al vector normal como una persona cuya cabeza es la flecha que tengo acá arriba, ¿sí? Y el V es la dirección en la que está caminando. Por supuesto, uno piensa que normalmente uno camina mirando hacia adelante, ¿está bien? Entonces la cara está mirando hacia la dirección y sentido en que está caminando. De esa manera, la mano izquierda toma una posición y la mano derecha otra. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que estar conectado para que uno pueda decir cuál es la dirección, cuando estos dos, este par de vectores, están orientados positivamente, están relacionados de una manera particular para que se dé la igualdad del teorema. Y es que si esto que vendría a ser el vector normal, pero como si fuera una persona, ¿sí? Este es otro vectorcito normal, la flecha es la cabeza. Y esta es la dirección en que se está moviendo, el sentido en que se está moviendo, tiene que dejar, tiene que su mano izquierda señalar hacia la superficie. Fíjense que si yo tomo el otro vector normal, el contrario, y camino en la misma dirección, la mano izquierda pasa al otro lado, es decir, me va a estar señalando para arriba, no para la superficie. ¿Sí? Esto se hace muchas veces porque también en los textos es difícil dibujar lo de la técnica de la mano derecha, del tirabuzón, quiero decir. ¿Sí? Por ahí es medio difícil pensarlo acá, pero a ver, si yo tomo el vector normal hacia abajo, ¿sí? Piensen en el giro que tendrían que hacer para que esto sea el tirabuzón que tira hacia abajo, ¿sí? Que tendría, para que tire hacia abajo, ¿cómo tendría que girar? Así. Y fíjense que es como está girando aquí arriba. Pero ya el vector normal lo estoy pensando en la posición de abajo, es como el ortogonal al plano donde está contenida la curva. Es otra técnica. ¿Sí? Es decir, si yo tomé este sentido de movimiento sobre la curva, el V, el vector normal tiene que mirar hacia afuera del paraboloide. Ahora, si tomo el otro sentido, es decir, miro hacia allá, en la integral de superficie tengo que tomar la normal hacia adentro. Y entonces se va a dar la igualdad. Es decir, yo fijo uno e inmediatamente me queda fijado el otro. Si he fijado el vector normal, ya este B no puede ser cualquiera para que se dé la igualdad. Si lo he fijado al B, ya N no puede ser cualquiera. Y la relación que tiene que haber entre ellos es esta que indicamos aquí. O con el hombrecito o con la regla del tirabuzón, como lo entiendan mejor. ¿Se entiende, chicos? Esta es la parte difícil. O sea, profe, que si va en sentido horario, la normal es para afuera, y en sentido antihorario, la normal para adentro. Bueno, vos fíjate que sentido horario y antihorario en el espacio, ¿sí? No tiene mucho sentido. Es decir, si vos estás mirando, si tu ojo está acá arriba, estás mirando desde arriba,
O si estás mirando desde abajo, el sentido antihorario es diferente. O estás mirando desde arriba. Supongo, por lo que has dicho. A ver. Sí. Sí. Es decir, ya no podemos hablar de sentido horario y antihorario en R3. ¿Está bien? Si no, tenés que aclarar desde dónde estás mirando. ¿Sí? Pero sí, es lo que estás diciendo. ¿Se entiende, chicos? Esa es la única parte difícil de la aplicación de este teorema. De ahí es automático. Si, por ejemplo, acá, se agama la circunferencia parametrizada de esta manera. Esto me está diciendo que la circunferencia, fíjense, no depende de t, esa tercera componente, me está diciendo que está sobre un plano z igual a raíz de 2. Es esta circunferencia que está aquí. Esto me está dando el radio. ¿Sí? Y tengo el campo en el cual, esto es un campo en R3, es decir, imagínense, acuérdense del primer cuatrimestre, uno podría dibujar en cada punto el vector posicionado con origen en el punto en que fue calculado. Entonces, ustedes están en este movimiento que se está haciendo acá circular, se está sumergido en ese campo vectorial. ¿Sí? Entonces se define la circulación del campo F a lo largo de gamma como esta integral, que básicamente es la misma integral de preguntarse cuál sería el trabajo realizado por el campo para recorrerla a esta circunferencia. ¿Sí? Pero bueno, este campo B, es decir, el sentido en que yo lo recorro, tiene que estar preelegido y si no, yo tengo que decir en qué sentido lo voy a hacer, igual que el trabajo. Entonces, aquí está preelegido en este sentido, que mirando desde arriba sería sentido antihorario, si miro desde arriba. ¿Mm? Entonces, si yo quisiese calcular esto directamente, ¿sí? Como integral de línea, yo tendría que, la curva ya está parametrizada, viene parametrizada así. En realidad, al darme la parametrización, ya me han dado el sentido del recorrido, ¿sí? ¿Cómo puedo saber eso visualmente? Y bueno, puedo calcular simplemente un alfa prima de t en algún punto, total lo mismo lo voy a necesitar para calcular directamente. Este daría menos raíz de 2 seno, raíz de 2 coseno, 0. ¿Sí? Y calculo para un t, por ejemplo, qué sé yo, el pi sobre 2, que está dentro del intervalo, para pi sobre 2 me da menos raíz de 2, 0, 0. Entonces, y el alfa en pi sobre 2 es 0, raíz de 2, raíz de 2. Entonces, 0 para x, ¿sí? Estoy en el plano ZI, es este punto. Y marco el vector menos raíz de 2 en x, 0, 0, es decir, que está viniendo para allá, para atrás. ¿Está bien? Y entonces veo el sentido del movimiento. Si no, pienso que esto es polares en el plano y estoy mirando desde arriba, ¿sí? La variación del t que está partiendo de aquí y está girando el t en este sentido. Hay muchas formas de ver cómo está orientada esta curva ya dada, ya está dada la parametrización, ¿sí? En R3.
Entonces tendría que ser la integral entre 0 y 2pi, dominio de la parametrización, de el campo basado en términos de la parametrización. Acá x tendría que poner raíz de 2 coseno de t, más i cuadrado, que es 2 seno cuadrado de t, primera componente, coma, y así seguir. Más el seno cuadrado, z cuadrado, perdón, que es 2, coma, z, que es raíz de 2, más x al cuadrado, que es 2 coseno cuadrado. Ahí he pasado el campo en términos de la parametrización. Escalar por el alfa prima, que lo tengo calculado ahí, es el menos raíz de 2, aquí no es corchete. Ahí. Menos raíz de 2 seno, coma, raíz de 2 coseno, coma, 0, y ahora sí corchete, de t. Hago el producto escalar y resuelvo esta integral simple y me da un número, ¿sí? Eso sería hacerlo directamente, como está definida la circulación, que es a través de la integral de línea. Si yo quiero aplicar Stokes, entonces calculo el rotor, está calculado acá el rotor del campo, y acá me proponen dos tipos de resolución. El teorema de Stokes me dice, la integral de línea, ¿sí?, que está del lado izquierdo, usted la puede calcular como una integral de superficie, donde ¿cómo se elige esta superficie? Como una superficie cuyo borde sea este, y que por supuesto cumpla todas las hipótesis que hacen falta para que la integral se pueda calcular. Entonces, yo tengo una curva dada acá, no tengo ninguna superficie en el problema. Entonces yo puedo elegir la superficie. Una superficie posible es el plano que contiene a la curva, a la curva. Entonces, si yo tomo ese disco, el borde, este es S1, el borde es la circunferencia. Es decir, siempre que sea la curva plana, en general se tiende, en física ustedes van a ver, se busca el plano. Se toma como superficie para pasar a Stokes el plano. ¿Por qué? Por simplicidad de cálculo, nada más. ¿Sí? Pero esa línea puede ser borde de otra superficie. Por ejemplo, esta esfera, este trocito de esfera. Podría tomar también un paraboloide. Es decir, lo que está fijo es la curva, ¿sí? Lo que yo adapto es una superficie cuyo borde es ella. ¿Con qué criterio elijo esa superficie? Y bueno, es como todas van a desembocar en integrales diferentes que van a ser más sencillas o más complicadas. Bueno, en ese sentido, siempre que la curva sea plana, uno elige el plano primero, porque en general es la superficie más sencilla. Nada más que por eso. ¿Sí? Entonces, acá está propuesto primero resolverlo tomando como superficie el trozo de plano que queda contenido, el plano z igual a raíz de 2, que queda contenido dentro de la circunferencia. Entonces, lo que se calcula es, en lugar de esta, la integral sobre ese disco del rotor. Ahora, aquí viene la elección del n. Yo ya tenía un sentido de movimiento prefijado aquí, ¿sí? Que es el que está marcado de nuevo acá.
Entonces, ¿qué voy a elegir para el n aquí? ¿La normal hacia arriba del plano o la normal hacia abajo del plano? Entonces, imagínense la regla del tirabuzón. ¿Sí? Si ustedes giran en el sentido prefijado, que es este, ¿qué hace el tirabuzón? Sube, ¿sí? Entra hacia arriba y es la normal que se ha elegido acá. Desde el punto de vista del hombrecito, si él camina sobre la superficie en forma ortogonal a la superficie por el borde, tiene que estar mirando en esta posición en la que está parado, tiene que estar mirando para acá para caminar en ese sentido. Y su mano izquierda señala perfectamente a la superficie, en cambio su mano derecha afuera. ¿Sí? Entonces la normal que elijo es la normal con tercera componente positiva del plano, es decir, el 001. Está acá. Y acá nada más está la resolución de la integral de superficie, que en este caso da 0. ¿Alguna duda? Acá si tomo esta semiesfera hacia arriba, por ejemplo. El sentido de la circulación es este. ¿Sí? De nuevo, si tomo la regla del tirabuzón, vuelvo a tomar normal hacia afuera de la esfera. ¿Está bien? Si pienso en el hombrecito caminando, de nuevo para que me deje a la mano izquierda, si la normal acá está el hombrecito, él tiene que estar mirando para acá porque está caminando hacia aquí. Entonces su mano izquierda está ahí y sí señala a la superficie. Está todo bien. Entonces este es el campo normal que elijo, que es con tercera componente positiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que se da acá? Obviamente, fíjense que las integrales las integrales que se plantean son diferentes. Aquí uno por antisimetría de la función deduce que es 0, sin integrar, ¿no? Esta es la función x, esta es la x por y, y esta es la... Puede hacerlo así. Ahora, si no se acuerdan de eso, no se han dado cuenta, bueno, lo van a tener que resolver. Acá se puede separar, por supuesto, si hace falta. Esta y esta, en principio, pueden no aplicar quizás polares, habría que ver la otra si es que necesita cilíndricas o esféricas, tendrán que ver. Perdón, polares están en R2, en doble. ¿Qué hubiese pasado si hubiese elegido el paraboloide? ¿Qué normal del paraboloide tendría que haber elegido? La circulación sigue siendo así. Normal entrando o normal saliendo del paraboloide. Entrando. Entrando de nuevo, ¿sí?
entrando de nuevo. Si uno piensa en la regla del tirabuzón, ¿sí? Vuelve a subir. Fíjense que es básicamente como si uno tomara al plano original y lo hunde, ¿no? Lo hunde hacia abajo, toma el paraboloide, o lo hunde hacia arriba, toma este, pero la normal se deformará, pero va a seguir mirando para arriba. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, como verán, está en estos teoremas, está toda la segunda parte del año, porque paso de, digamos, tengo una integral de línea, ¿sí? Que lo puedo calcular directamente, y puedo pasar en cada caso, o una integral de superficie, y en cada caso paso una doble, una triple, y si está todo lo que hemos visto en esta segunda parte. Así que, digamos, repasen para el parcial todo lo que es integrales dobles y triples porque lo siguen usando, ¿sí? Lo siguen usando en estos teoremas. Bueno, muy bien. Ya vamos a pasar los horarios de consulta, que por ahí se agregarán algunos, o pueden cambiar. En principio el lunes ya tienen que entregar este práctico, y bueno, tienen tiempo para estudiar para el parcial, supongo que tienen otros en el medio, pero bueno, vamos a poner los horarios de consulta con Fernanda. Espero que les vaya bien a todos. Bueno, nos estamos viendo, ¿sí?